Escuchaba yo incluso con cierta preocupación. Buenas tardes, antes que nada, señora Andrea, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por continuar con este tema. Les escucho un poquito mal, no sé Ujú. si tengo algún retorno, pero Sí, voy a sacar mi altavoz, a lo mejor es sí, es eso. eso, es Sí, eso, es sí. probable. Una vez que saque... Nosotros la escuchamos perfectamente, Andrea. ¿Ahora me Marta, escuchan mejor? sí, mucho Sí, mejor, mucho súper mejor. bien. Marta Olmedo Sí, y Arturo Garoso les saludamos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Arturo y Marta. Bueno, este tema realmente nos debería preocupar todos los días, todas las horas, Claro. los 365 días del año, ¿verdad? Ujú. Porque es un problema que empeoró a partir de la pandemia, ¿verdad? Que es la Exacto. violencia contra mujeres, niñas y adolescentes y niños también. Ajá. Para hablarles de la magnitud del problema, les podemos decir que este año ya tenemos contabilizados 30 feminicidios que han dejado 40 huérfanos y solamente este año han habido 5.840 llamadas al número de emergencias del Ministerio de la Mujer, que es el 137. Y además de eso, como si eso no fuera suficiente, tenemos 2.183 denuncias de abuso infantil. O sea que las cifras son alarmantes porque estas son las cifras oficiales. Nosotros estimamos que detrás, nosotros como Naciones Unidas, ¿verdad? Te estoy hablando, Sí. estimamos que tras estas cifras, que son las denuncias formales, hay miles de casos que quedan en silencio, ¿verdad? Que son guardados por las víctimas, que sufren en silencio. ¿Tenían ustedes el dato de que solo en el mes de octubre se realizaron denuncias en mayor número que todo el resto del año? Así es, se dispararon las denuncias. Ajá. Y el Ministerio de la Mujer dice que julio fue el peor número, ¿verdad? Pero en octubre el número de denuncias superó a todas las denuncias juntas que hubo en el 2019. Es decir, que hubo Respecto al año un pasado, sí. disparo de denuncias. Es posible que eso se deba a que hubo mayor difusión por varias campañas de concienciación que se hicieron, informando que hay ahora mecanismos de apoyo a las víctimas de violencia, ¿verdad? Es muy posible, pero también es una realidad que la pandemia ha reforzado, ha incentivado una situación de tensión familiar que contribuye a que estos casos aumenten. Entonces es muy preocupante y desde esta campaña queremos hacer un llamado a todos y a todas las familias en que reflexionen, ¿verdad? Que se unan, que se cuiden las unas a las otras, que el cuidado no solamente pasa por la distancia, el distanciamiento físico y el uso de los tapabocas, sino también por cuidar de palabra, ¿verdad? De trato a la otra persona, a las personas con las que vivimos. Ujú. Ahora, de lo que usted dice, lo que más me preocupa en realidad es lo que no escuchamos y lamentablemente no sabemos, ¿verdad? O sea, de repente son hechos que ya lamentablemente ocurrieron, como es el de los feminicidios, que la verdad es bastante elevado. Estamos hablando de a razón de casi dos muertes por mes, es una verdadera locura. Pero lo que le decía, señora Andrea, en este caso es, me preocupa la situación en el interior. Escuchábamos también de parte del defensor adjunto una situación muy preocupante y decía, en el interior sí están las mujeres prácticamente atadas de pies y manos porque allí no hay defensor público, no hay mecanismos, no hay estructuras en donde una puede exteriorizar este tipo de hechos violentos, que no en todos los casos tiene una derivación fatal, ¿verdad? Pero no deja de ser violento, Y es violenta una la realidad, constante. claro, la realidad de muchísimas mujeres. O sea, lo que yo le digo es que estas cifras conocemos y las que no conocemos son las que en realidad son verdaderamente alarmantes, me imagino. Claro, porque puede ser esto la punta del iceberg, ¿verdad? De lo que estamos viviendo en la realidad. Pero hay algo que es una realidad también, que en nuestra cultura, en la cultura hispanoamericana,
hay una naturalización de la violencia Sí. hacia la mujer y las niñas, ¿verdad? Sí. Así como existen términos despectivos, procurá, servijá, ¿verdad? Ese tipo de cosas que normalmente están dirigidos a las mujeres. Sí. Existen toda una serie de códigos de conducta y de palabra que son muy despectivos a la mujer, ¿verdad? Ujú. Que consideran que la mujer es un objeto, que es nada más alguien que está a nuestro servicio y para nuestro beneficio. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando poquito a poco a través de la educación, a través de campañas de información y de concienciación como lo que estamos haciendo. Y, por supuesto, yo creo que un papel importantísimo juegan los medios de comunicación y los periodistas, tanto mujeres como hombres, que tratan de romper con estos paradigmas que son heredados y a veces hasta importados, ¿verdad? Porque un colega me decía, ¿y qué hay de las telenovelas que nosotros recibimos, por ejemplo, ahora de Turquía, Sumamente donde el violentas. maltrato a la mujer, sí, el maltrato a la mujer es normal, ¿verdad? Totalmente. Entonces sí, son cosas que traemos importadas que también nos deberían empujar a reflexionar un poco más sobre lo que estamos haciendo y lo que estamos incorporando en nuestra cultura. La buena noticia es que todos estos temas son tratados abiertamente entre los jóvenes de hoy en día, las nuevas generaciones, sin importar cultura y sin importar estrato social, son mucho más conscientes de que mujeres y hombres se deben el mismo respeto y hay toda un cambio de conducta entre los más chiquitos, ¿verdad? Eso también ayuda a que más y más tenemos materiales educativos que abordan este tema. Tenemos colegios mixtos donde los niños aprenden a convivir entre hombres y mujeres desde temprana edad, pero todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Y entonces esta campaña es parte de toda una campaña internacional para llamar la atención sobre este tema de la violencia, que normalmente se genera en el seno familiar, ¿verdad? Tenemos unas sociedades que no tienen forma de resolver sus problemas sin pelearse, sin discutir, ¿verdad? Sin mandarse voy a usar un término muy coloquial, sin mandarse una puteada. Sí, definitivamente. Nos decía 30 feminicidios. ¿Y con qué otros datos comenzamos la entrevista? Nos decía huérfanos. El número de abusos a menores. Sí, las denuncias, ¿verdad? Sí. El abuso infantil. Sí. Y todavía también es una realidad cultural en nuestro país, la unión con menores, ¿verdad? Sí. Eso es muy preocupante. En la cantidad de embarazos adolescentes, Paraguay todavía es un país que tiene una altísima tasa de embarazos adolescentes, uniones tempranas de niñas con adultos. Niñas estamos asumiendo que son menores de 18 años, ¿verdad? Que ya están casadas con hijos, algunas con más de un hijo a los 18. Sí. Entonces, todas estas cosas interfieren con nuestro desarrollo finalmente, porque son jóvenes, la mayoría de ellas van a tener que abandonar sus estudios para cuidar a sus hijos, van a tener otro tipo de problemas a una edad en la que todavía deberían estar disfrutando de la niñez, buscando un futuro mejor para ellas y sus familias, estudiando, ¿verdad? Y sin hablar de los futuros que se han quedado truncados por los asesinatos, ¿verdad? Por los feminicidios, que es la peor forma de violencia contra la mujer. Estamos ahora en gestiones para hacer una serie de murales para llamar un poquito la atención sobre este tema. Y no sé si ustedes recuerdan el asesinato de una mujer intachable, la jueza Diana Eveline Mereles Duarte, en Ciudad del Este. Sí, señor, sí, recordamos. Que fue asesinada en plena pandemia, ¿no? Sí. Después vamos a hacer, eso todavía no tenemos
aprobación de su familia, la aceptación de su familia para hacer un mural dedicado a ella en Ciudad del Este. Estamos todavía tratando de comunicarnos con su familia para que autorice, pero en Encarnación, el 25 de noviembre, retratamos a Laura Godoy, una mamá de 3 hijos que fue asesinada por su pareja, y bueno, y dejó a su familia devastada, ¿verdad? 3 niños pequeños huérfanos de mamá. El papá está acusado del asesinato, está todavía en la Argentina, se ha solicitado, entiendo yo, la extradición, o se va a solicitar brevemente, y bueno, la joven madre fue retratada por la artista Makie Swiderwick en un mural en el barrio Itapazo, en Encarnación. Y este ¿Ella mural no es la docente? No, No ella es era docente. una mamá de familia, una familia muy humilde, el barrio Itapazo de Encarnación, Sí. y era, bueno, hasta ahora la comunidad entera ha hecho mucha campaña para que su asesinato no quede impune, ¿verdad? Y los 3 niñitos todavía preguntan por su mamá, no entienden por qué su mamá no regresa, ¿no? Bueno, le hicimos un pequeño homenaje a ella en un mural que ha quedado en el barrio y que servirá también para rescatar su memoria y alertar sobre este problema. Bueno. En Villa Hayes, la próxima semana, posiblemente el 1 de diciembre, vamos a inaugurar un nuevo mural en Villa Hayes, en la ciudad misma. Quizás va a ser en el museo, todavía también estamos concretando algunos detalles, y vamos a retratar quizás a una artesana, una mujer artesana, ¿verdad? Para hablar de cómo la indiferencia ante este problema y la falta de empatía pueden directamente borrar ese problema, ¿verdad? Borrar a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y en Asunción también vamos a hacer un mural de esta serie dedicado a las que ya no están, hablando sobre las mujeres comunes y corrientes, ¿verdad? En situaciones cotidianas, que diariamente, a plena vista de todos, en el colectivo, en la calle, sin importar la edad o condición social, pueden sentirse agraviadas o no seguras, ¿verdad? En las calles u otros espacios que frecuentan, ya sea o por insultos o por obscenidades o los llamados piropos, ¿verdad? Que muchas veces son obscenos y que las mujeres muchas veces tenemos que aguantar en silencio. Bueno. Por último, Andrea, ¿puede repetirnos los números como para resaltar nuevamente esos datos tan espeluznantes que manejan ustedes respecto a los casos de feminicidio, las denuncias de violencia hacia la mujer, las niñas, los niños y los adolescentes durante la pandemia y los abusos a menores? Sí, mira, vuelvo a decir, los abusos a menores son 2.183 denuncias de abuso infantil que se han recibido este año, y esas denuncias las ha recibido el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. El Ministerio de la Mujer, por su lado, a la línea 137, ha recibido 5.840 llamados de auxilio. Y además, el caso más grave, la versión última de violencia, es el feminicidio, que ha dejado 30 muertes y 40 niños huérfanos. Ay, qué cosa. Datos, ¿no? Qué terror. Realmente, Sí. qué mal estamos de repente evaluar esto. Y nos decía que julio es el mes llamativamente más crítico. Yo me imagino que después de mucho encierro, todo Claro. incluso y la propia desesperación, eso habrá complicado mucho más el vínculo en Claro. algunos hogares, ¿verdad? Y la mayoría de estos casos se dieron en comunidades del interior, ¿no? Supongo. Y mira, no tenemos Desglosado eso. desglosado exactamente por localidades, pero te doy un dato: la violencia no tiene clase social, no Sí. tiene ubicación geográfica, no pasa por la educación, se da igual en todos los niveles sociales, educativos,
y geográficos y hasta culturales. Eso es muy preocupante. Marta, yo quería decirte nomás todo lo que podemos hacer para que la gente sea consciente, porque la mejor forma de resolver un problema y de encontrar una solución es sabiendo que ese problema existe, ¿no? Sí, asumiendo. Entonces, por ejemplo, los niños en las casas sin poder ir a la escuela, imagínense la tensión que ha habido en todas las familias, porque incluso en la mía, ¿verdad? Yo ya no tengo niños pequeños, pero sí hemos pasado momentos de mucha tensión con mi mamá, que es una adulta mayor y que comenzó la pandemia y ella cambió, al sacarla en su rutina normal, tuvo un desfase, ¿verdad?, con la realidad y empezó a tener confusiones, ¿verdad? Y bueno, y entonces la tuvimos que traer a vivir con nosotros porque ya no podía valerse por sí misma y tuvimos que adaptar toda la familia a vivir con una persona mayor que necesita mucha asistencia, ¿verdad? Todas las familias tuvimos que pasar por situaciones particulares, de repente no poder salir o perder el trabajo, ¿verdad? ¿Qué haces con una familia que alimentar, todas las personas reclamando, los niños en la casa y uno sin poder resolver el problema, ¿verdad? Indudablemente esto termina en mucha tensión. Definitivo. Pero hay herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos episodios muy lindos que ha elaborado UNICEF con varias otras instituciones, que son mensajes de cómo lidiar con estos problemas, ¿verdad? Cómo tratar todo lo que se genera en la pandemia, cómo abordarlo en la familia, qué pueden hacer los jóvenes, qué pueden hacer los niños, qué pueden hacer los papás para apoyar a sus hijos, qué pueden hacer los maestros, ¿verdad? Cómo identificar signos de inestabilidad emocional, qué hacer en esos casos, ¿verdad? Cómo abordarlos. Entonces, son herramientas de relacionamiento humano que nos pueden ayudar para contrarrestar toda esta tensión, este malestar, esta preocupación que hay, ¿verdad? Bueno, señora Andrea, le agradecemos mucho la posibilidad de compartir esta información y yo, de hecho, desde aquí, desde Recuento de Noticias, incluso le solicitaría, ¿verdad?, de alguna forma una presencia casi permanente de organizaciones como las que ustedes representan para justamente ir mostrándonos un poquito como un espejo cuál es nuestra realidad, ¿verdad? Porque si no tenemos que ir nosotros hurgando, como usted bien sabe, en distintos ministerios, buscar en instancias y encontrar la respuesta es lo que muchas veces cuesta. Por eso le agradecemos mucho la posibilidad de compartir toda esta información que desnuda un poquitito y nos muestra, como les decía, en qué condiciones estamos con respecto a la violencia y efectivamente que estamos mal. Hay muchas cosas por cambiar, señora Andrea. Muchas gracias por este tiempo. Sí, gracias, Marta. Quería contarles algo que es una buena noticia, ¿verdad? Cada vez más gobernaciones y municipios están contando con servicios de atención a las víctimas, ¿verdad? Es algo que es una iniciativa del Ministerio de la Mujer, también del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, pero a esto se están plegando cada vez más municipios y gobernaciones. Entonces, lo que ustedes hablaban de cómo dar respuesta a las víctimas y a las personas que sufren abusos y violencia en el interior, ya es una posibilidad, ¿verdad? Ya cada vez más distritos cuentan con algún tipo de servicios y con alguna capacitación, ya sea de la policía o de los propios empleados de los municipios, ¿verdad? Para poder responder a estos casos. Bueno, nosotros, como le digo, estamos a las órdenes y sumamente agradecidos por esta información que queremos que llegue a la gente. Y también las redes ciudadanas, ¿verdad? Porque esas son muy importantes. Cada vez más hay grupos ciudadanos en cada pueblito, en cada ciudad, de mujeres que han sufrido han sufrido también la violencia y de otras mujeres para darse apoyo unas a las otras. Entonces, sí hay redes de cuidado.
Perfecto. Tendríamos Bueno, que conocer más a fondo eso, sí, ¿no? sí, sí, yo por eso incluso Podemos le facilitar, planteaba claro, esto podemos- como una necesidad, porque de repente uno plantea este tipo de temas, Arturo, y yo me imagino que la primera reacción que tenemos es que la vinculamos estos hechos con actitudes casi feministas, Claro. pero en realidad estamos hablando de una cuestión que es preocupante porque estamos enfermos, en líneas generales, yo te Sí. hablo como sociedad, y todavía no estamos asumiendo esa realidad, Claro. ¿verdad? O sea, ser violento con cualquier Ya, persona de cualquier sexo no claro. tiene justificación, No, no, no. y contra niños mucho menos, no Mucho tiene menos todavía. fundamentos, ¿verdad? Y bueno, lo Y, importante es esto. como decía Andrea, se naturaliza esa violencia, lamentablemente, ¿verdad? Sí, señor. Andrea, muchísimas gracias y que tenga una muy buena tarde, ¿eh? Gracias, muy buenas tardes y gracias por el espacio, Marta y Arturo. Un placer hablar con ustedes y con la audiencia. Igualmente, Gracias. igualmente. Usted está escuchando PDS. Era Andrea Machaín, agente o representante de las Naciones Unidas aquí en Paraguay.